Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para descubrir los dramas turcos más apasionantes, intrigantes y, bueno, a veces hasta perturbadores. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo donde la mente humana es el protagonista, donde los secretos se esconden a la vuelta de cada esquina y donde la realidad se distorsiona de formas que nunca imaginaste. ¿Están listos para perder la cabeza, en el buen sentido, claro? Porque hoy vamos a hablar de dramas turcos psicológicos que te van a enganchar desde el primer minuto y te dejarán pensando días después de haberlos terminado. Antes de que empecemos a destripar estas joyas ocultas, y no tan ocultas, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis recomendaciones y análisis, se suscriban al canal y activen la campanita. Así, no se perderán ni uno solo de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante universo de las series turcas. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido cada vez mejor. Así que sin más preámbulos, prepárense una taza de té, pónganse cómodos y adentrémonos juntos en este laberinto mental. Empecemos fuerte, ¿les parece? Hablemos de una serie que desde su título, ya nos anticipa un viaje tortuoso, **Sasillet***, que en español se podría traducir como persona, o personalidad. Esta serie es una obra maestra, una joya que combina un guión inteligentísimo con actuaciones soberbias. Haluk Bilginer, que ganó un Emmy por su papel, interpreta a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer. Pero Aga no es un hombre cualquiera. Al perder la memoria, decide aprovechar la situación para llevar a cabo una venganza largamente planeada contra aquellos que considera responsables de injusticias pasadas. ¿Lo perturbador? Ver cómo un hombre al borde del olvido se convierte en juez, jurado y verdugo, justificando sus acciones con la excusa de la enfermedad. Sasillet no solo te mantiene al borde del asiento por su trama llena de giros inesperados, sino que también te obliga a reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la fragilidad de la memoria. Es una serie que te cala hondo, te remueve por dentro y te deja pensando en qué harías tú en una situación similar. Ahora, cambiemos un poco de registro, pero sin alejarnos del terreno psicológico. Hablemos de **Masum***, que significa inocente. Esta miniserie con solo 8 episodios, es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer minuto con una atmósfera densa y un ritmo lento, pero implacable. La historia gira en torno a una familia aparentemente perfecta que se ve envuelta en un misterio tras la llegada de 2 jóvenes a su tranquilo vecindario. Lo que comienza como una investigación policial pronto se transforma en un viaje a las profundidades de los secretos familiares, las mentiras y los traumas del pasado. Masum es una serie que te hace cuestionar todo lo que ves, que te obliga a leer entre líneas y que te sorprende con revelaciones impactantes hasta el último episodio. Es una serie que te dejará pensando en la naturaleza de la inocencia y en cómo las apariencias pueden engañar. Sigamos explorando este mundo de la mente con **Fi***. Esta serie, basada en una trilogía de libros, es una montaña rusa emocional. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora la obsesión, la manipulación, el poder y las consecuencias devastadoras de las acciones de Can. Fi es una serie visualmente impresionante con una banda sonora cautivadora y actuaciones intensas. Lo que la hace tan adictiva es la forma en que te sumerge en la mente de Can, mostrándote sus motivaciones, sus miedos y sus deseos más oscuros. Te hace cuestionar hasta qué punto la ambición justifica los medios y te deja reflexionando sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias acciones. Advertencia: Fi es una serie intensa y puede ser perturbadora para algunos espectadores. Pero no todo en los dramas psicológicos turcos tiene que ser oscuro y retorcido. A veces la psicología se utiliza para explorar las relaciones humanas de una manera más profunda y emotiva. Y aquí es donde entra *KRMZ ODA***, La habitación roja en español. Esta serie, inspirada en historias reales de una clínica de psicoterapia, nos presenta diferentes pacientes que acuden a la doctora Manolia para buscar ayuda. Cada episodio se centra en la historia de 1 o 2 pacientes, explorando sus traumas, sus miedos, sus relaciones y sus esperanzas. *KRMZ ODA es una serie conmovedora, empática y profundamente humana. Te permite asomarte a la vida de personas que están luchando por superar sus problemas y te muestra el poder transformador de la terapia. Es una serie que te hace sentir, que te hace reflexionar sobre tu propia vida y que te recuerda que no estás solo.
Además, las actuaciones son absolutamente brillantes, logrando transmitir la vulnerabilidad y la complejidad de cada personaje de una manera increíblemente realista. Cambiando de rumbo nuevamente nos adentramos en un thriller psicológico con toques de misterio, **Olum Zaman **, que podría traducirse como Tiempo de muerte. Esta serie te sumerge en la vida de un joven policía que regresa a su pueblo natal para investigar una serie de asesinatos inexplicables. A medida que profundiza en la investigación, descubre secretos oscuros y mentiras enterradas que lo obligan a enfrentarse a su propio pasado y a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y su comunidad. Olum Zaman es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, con una trama intrincada, personajes complejos y un ambiente opresivo que te hace sentir la tensión en cada escena. Es una serie que te dejará pensando en la naturaleza del mal y en cómo el pasado puede perseguirnos para siempre. Ahora hablemos de una serie que causó sensación en Turquía y que ha ganado un gran número de seguidores internacionales, **Kukur **, El Hoyo en español. Aunque a primera vista puede parecer una serie de acción y crimen, Kukur tiene profundas raíces psicológicas que la convierten en mucho más que una simple historia de pandillas. La serie se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. La familia se enfrenta constantemente a amenazas externas y a luchas internas por el poder. Lo que hace a Kukur tan interesante desde el punto de vista psicológico es la exploración de la lealtad, la traición, la identidad y el trauma. Los personajes están constantemente lidiando con sus propios demonios internos y con las consecuencias de sus acciones. Además, la serie utiliza simbolismo y metáforas para profundizar en los temas que aborda. Kukur es una serie que te engancha por su acción y su drama, pero que te atrapa por su profundidad psicológica. Siguiendo la línea de familias disfuncionales y secretos oscuros, tenemos **Yarg **, Juicio en español. Esta serie combina elementos del drama legal, el thriller y el romance, pero lo que la hace destacar es su exploración de la psique humana y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Yarg sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada apasionada y rebelde, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los afecta personalmente. A medida que investigan el caso, descubren secretos que amenazan con destruir sus vidas y sus relaciones. Yarg es una serie que te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados y sus momentos de tensión, pero que también te hace reflexionar sobre la justicia, la moralidad y el poder del amor. Los personajes son complejos y están llenos de matices, y las actuaciones son absolutamente convincentes. Cambiando un poco el tono, aunque sin alejarnos de lo psicológico, hablemos de **Bir Zaman Lar Kukurova Érase una vez en Kukurova en español. Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 70, cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen a Kukurova para escapar de un crimen que han cometido. Allí se ven obligados a vivir bajo identidades falsas y a enfrentarse a las duras condiciones de la vida rural. Si bien la serie tiene elementos de melodrama y drama histórico, también explora temas psicológicos como la supervivencia, la resiliencia, la obsesión y la venganza. Los personajes están marcados por sus experiencias pasadas y luchan por construir un futuro mejor, a pesar de los obstáculos que se les presentan. Bir Zaman Lar Kukurova es una serie que te transporta a otra época y a otro lugar, pero que también te conecta con las emociones universales de la condición humana. Ahora volvamos a los terrenos más oscuros y perturbadores con **Eilev Llama a llama en español. Esta serie, inspirada en la serie francesa Le Bazar de la Charité, cuenta la historia de tres mujeres que sufren un evento traumático que cambia sus vidas para siempre. Cemre, Ruya y Cizek se ven atrapadas en un incendio devastador que revela secretos oscuros y las obliga a enfrentarse a sus propios demonios internos. Eilev es una serie intensa y emocional que explora temas como la violencia doméstica, el abuso psicológico, la supervivencia y la resiliencia. Las actuaciones son desgarradoras y la trama te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Es una serie que te hará reflexionar sobre la fuerza de las mujeres y su capacidad para superar la adversidad. Para ir cerrando este recorrido por los dramas turcos psicológicos, quiero mencionar **Atille El despertar en español. Esta serie de Netflix, protagonizada por Beren Saat, nos adentra en un mundo de misterio, espiritualidad y autodescubrimiento. Atille es una joven pintora de Estambul que descubre que está conectada a un sitio arqueológico antiguo en Göbekli Tepe.
A medida que investiga su conexión con el sitio, Atille comienza a cuestionar su propia realidad y a descubrir secretos sobre su pasado y su futuro. Atille es una S. Iri visualmente impresionante con una banda sonora evocadora y una trama intrigante. Te invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la conexión entre el pasado y el presente y el poder de la intuición. Y por último, aunque hay muchas otras series que podríamos mencionar, quiero hablar de **Kulub***, El Club en español, también de Netflix. Ambientada en Estambul en la década de 1950, Kulub cuenta la historia de Matilda, una mujer que sale de prisión después de 17 años y busca reconectarse con su hija Rasel, a quien no conoce. La serie explora la vida de la comunidad judía en Estambul en esa época y aborda temas como el antisemitismo, la discriminación, la identidad y la reconciliación. Kulub es una serie conmovedora y profundamente humana que te sumerge en un mundo desconocido y te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la tolerancia. Las actuaciones son excelentes y la ambientación es impecable. Y llegamos al final de nuestro viaje por los dramas turcos psicológicos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto alguna serie nueva que les intrigue. Como pudieron ver, el mundo de las series turcas es mucho más que romance y comedia. Hay dramas profundos, complejos y que te hacen pensar, que te desafían a cuestionar tus propias creencias y a mirar el mundo desde una perspectiva diferente. En resumen, hoy exploramos varias series que profundizan en la mente humana, desde La venganza de un hombre con Alzheimer en Sasillet hasta Los secretos familiares en Masum, La obsesión en Fi, las historias de terapia en KRMZ Oda, el misterio en Olum Zaman, la complejidad de Kukur, el drama legal de Yark, la vida rural en Bir Zaman Lar Kukurova, la resiliencia en Eyleb Eyleb, el misterio espiritual en Atille y la reconciliación en Kulub. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la condición humana y te dejará pensando mucho después de que terminen los créditos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre las series que mencioné, o si tienen alguna otra recomendación de dramas turcos psicológicos que creen que debería ver. Me encantaría conocer sus gustos y descubrir nuevas joyas ocultas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante universo de las series turcas. Hasta la próxima, seriefilos. Nos vemos en el próximo vídeo.